noche de aflicción, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto juntos, sí, vamos pronto juntos, sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Cuanto pida Dios, el fiel siervo cumplirá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Y su Espíritu nuevas fuerzas nos dará. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto juntos, sí, vamos pronto juntos, sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vida encaminar a los extraviados pies. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. El amor de Cristo enseñad con sencillez. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto juntos, sí, vamos pronto juntos, sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Hay perfecta paz y reposo más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. En la tierra nueva ya lágrimas no habrá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto juntos, sí, vamos pronto juntos, sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno Habla, Señor, a mi alma, hable tu dulce voz, susurra en tiernas notas, tú no estás solo, no. Mi corazón prepara, presto a escuchar tu ley, canciones mi alma llenen de gratitud y fe. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Habla a tus hijos siempre, dales tu santidad, llénalos de tu gozo, enséñales a orar, a ti consagren todo, vivan tan
solo en ti. Traigan tu reino pronto, vean tu rostro aquí. Háblame en dulces notas, háblame con amor. Ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Habla cual lengua antiguo, diste tu santa ley, tus testimonios siempre quiero guardar por fe. Quiero magnificarte, quiero a tu gloria dar el grato testimonio de obedecer y amar. Háblame en dulces notas, háblame con amor. Ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Santa ley, obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, fortaleza en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Santa ley, obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué, su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Santa ley, obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaréme a sus pies y a su lado el camino andaré. Lo que Él diga haré, donde Él quiera iré, sin temor obedezco por fe. Santa ley,
Muy buenas tardes, queridos hermanos. Son las 7:02 en Londres y queremos darles una cordial bienvenida a este programa de recepción del sábado. Buenas tardes a todos nuevamente, es un placer tenerles. Queremos, antes de empezar, de tener un espacio de cantos, permitirme hacer una oración primero, ¿de acuerdo? Vamos a orar. Querido Padre, nos reunimos como pueblo tuyo de Londres, diferentes partes del mundo, para orar, para adorarte y sobre todo para recibir este momento cuando entramos en tu santo descanso. Bendice este momento de adoración, que todos podamos disfrutar de tu presencia. Al orar por los demás, al orar por nosotros mismos, al agradecerte por esta semana, te pedimos, Señor, que puedas tú bendecirnos. Te damos gracias porque eres bueno y nos escuchas. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, buenas noches. Queremos empezar saludando a Marina Palacios. Luz Marina Palacios nos saluda, deseándoles un feliz sábado y pide que recordemos la oración por su sobrina María Camila, ¿de acuerdo? Bien, y tenemos en el grupo de YouTube, tenemos a Rick, bienvenido, feliz sábado hermano, a Marisol del mismo modo, Nicoleta, feliz sábado, Nayibi, hermana, que el Señor te bendiga, Lisette Castrillón nos desea un feliz sábado a todos, Tatiana Escobar también del mismo modo, feliz sábado hermana, donde estés, Vicente desde Ecuador, aunque no son todavía horas tuyas, pero gracias por acompañarnos en estas horas del sábado. Querido Rafael Lorenzo, del mismo modo, un feliz sábado para ti. Hermanos, vamos a pedirles que nos puedan sugerir algunos himnos, ¿de acuerdo? Vamos a tomar 3 himnos, que luego son 4, pero vamos a tomar por lo pronto 3 himnos. Si tienes un himno que quieras cantarlo, escribe el número tanto en el grupo como en el chat del YouTube. Muy bien, Rick, tenemos el 333, bienvenida Edna, Dios te bendiga Edna, feliz sábado para ti. El 324 tenemos apuntado, tenemos a Marina pide el 40, tenemos ahí por lo pronto 3, si hay uno más, ya, vamos a tomar uno más, ¿de acuerdo? Siempre decimos 3, pero terminamos con 4, a ver si muy bien Lisette Castrillón, tenemos el 236, y vamos a seguir saludando a nuestros hermanos que se van incorporando. Tenemos a Luz Dari, quien desea un feliz sábado a todos los hermanos, alabando a Dios por sus bendiciones, ¿de acuerdo? Bien, Angelito Gutiérrez también se une al saludo de la iglesia. Bien, hermana Concepción, voy a ponerlo, pero ya llegamos un poquito tarde. Bien, tenemos ahí los himnos, los cuales tenemos el 333, el 324, el 40 y el 236, ¿de acuerdo? Bien, vamos a buscar el primer himno para alabar al Señor, ¿de acuerdo? Así que hermanos, con mucho gozo, con mucha alegría, ahora a 7:06 de la tarde en Londres, vamos a alabar al Señor, vamos a alabar su santo nombre. Oh, yo siempre amaré esa cruz. Un pequeño retraso. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz. Muy bien, el himno es Aunque en esta vida. Vamos a alabar al Señor con este himno. Aunque en esta vida faltenme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, medio hogar, más allá del sol, más allá
caminando, pruebas me rodean y en tentación. Pero Jesucristo, que me está probando, llevará mi salvo hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo lugar, bello lugar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo lugar, bello lugar, más allá del sol. Cristo a cada raza del linaje humano puede impartirle plena salvación. Y una bella casa hecha por su mano fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo lugar, bello lugar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo lugar, bello lugar, más allá del sol. Bien, hermanos, seguimos con nuestro programa. Tenemos saludos desde la página de Facebook de la iglesia de Elephant. Tenemos a Ariana Ortiz, quien desea bendiciones desde el Ecuador. Querida Consuelo, del mismo modo nos desea un feliz sábado para todos los presentes. Querida Soledad, del mismo modo. Y Adelka, feliz sábado. Mis amados hermanos, desea a todos los que estamos participando de este programa. Tenemos a Lilian, quien desea un feliz sábado para todo el Señor. Carlitos Villanueva, feliz sábado, lo vemos en el nombre de Jehová y de nuestro Señor este sábado. Querida Liliana, ya hemos cerrado los himnos, lo siento, vamos a tomarlo para la siguiente ocasión. Ángel Durán desea un feliz sábado a todos nuestros hermanos. Querido hermano Ángel, Dios te bendiga. Segundo Chauca, del mismo modo, que el Señor esté en nuestras vidas, nos dé fortaleza y esperanza. Hermana Fanny Tipán desde Ecuador, Dios te bendiga, querida hermana. Estamos muy contentos de escuchar de ti nuevamente. Nuestra hermana Olga, del mismo modo, desea un feliz sábado para todos. Lo mismo que la hermana Concepción García. Así, sin más, vamos a poner el siguiente himno, el cual se ha pedido. Es el himno 324, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a poner el himno 324. Es pronto yo veré a Jesús. Alabemos al Señor. Pronto yo veré a Jesús el Rey con su huella angelical. En la bella tierra lo moraré, cara a cara lo
Vamos a continuar con nuestra programación. El siguiente himno que se nos ha pedido es el himno número 40. Así que vamos a buscar el himno 40 para alabar al Señor, ¿de acuerdo? También los hermanos se van conectando desde las páginas de YouTube. La página oficial es Adventistas del Sur de Londres, pero como hemos tenido algún incidente, nos conectamos desde una página privada de apoyo si hubiesen alguna dificultad, y también estamos transmitiendo por las páginas de Facebook de ambas iglesias. Bienvenida, Tania, que el Señor te bendiga. Oramos por tu esposo Jofre para que el Señor esté con él. También tenemos pues a nuestros, muchas gracias Liliana, gracias por tu comprensión. Vamos a poner la siguiente semana. Querida Rosario Morán, feliz bendecido sábado, mis queridos hermanos, es una gran bendición alabar a nuestro Señor. Claudia Velandia, hermana, bienvenida, que el Señor te acompañe. Barney Gale, es un placer tenerte, hermano, con nosotros. Hermana Alba, qué alegría saber de ti. Hola, hermanos, dice un feliz sábado para todos. Y Rosario Morán, ya llegamos un poquito tarde, querida Rosario, con los himnos, pero lo pondremos la siguiente semana, ¿de acuerdo? Bien, el siguiente himno es Shalom. Continuando con nuestro espacio de alabanzas, tenemos el himno 368 en la cola. Vamos a buscar el himno 368 para alabar a nuestro Señor. Padre amado. Yo te amo más.
Sí, hermanos, hoy estamos a viernes 1 de mayo, Día del Trabajador. Queremos saludar a todos los trabajadores en su día, pero aun cuando tenemos un poquito de sol, estamos entrando en las horas del descanso. Bien, hermanos, son las 7:21 y vamos a iniciar nuestro programa con una oración. Querido Padre, te pedimos que puedas acompañar a tu iglesia en este momento en el cual estamos participando del programa de la recepción del sábado. Te pedimos, Señor, que puedas escuchar nuestras alabanzas y sobre todo te agradecemos porque entramos en tu reposo. Oh Padre querido, te agradecemos por tus dones, por tus bendiciones y por las cosas que han pasado esta semana. Te pedimos tu paz en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos muy contentos de saludarles, estamos muy felices. Saben que el día viernes hacemos dos cosas. La primera es, hacemos un resumen de la lectura semanal del conflicto de los siglos. Si alguien nos dice o nos escribe cuál fue el capítulo del cual esta semana hemos estudiado, ¿de acuerdo? Si alguien tiene a bien decirnos el número del capítulo del conflicto que hemos estudiado, ¿de acuerdo? Bienvenido, Jofre, Dios te bendiga. Estamos muy contentos de tenerte en estos momentos. Hermanos, eso, Nicoleta, muy bien. A ver, los que estén de acuerdo con Nicoleta, levanten la mano. Nicoleta ha escrito en el grupo de YouTube de la Iglesia Hispana del Sur de Londres, ha escrito el número 34. Si están de acuerdo, levanten la mano, hermanos. A ver, vamos, los grupos están un poquito tranquilitos, los grupos de WhatsApp están un poco tranquilitos. Así que, hermanos, los que están de acuerdo con Nicoleta, levanten la mano. A ver, yo estoy de acuerdo con Nicoleta, Muy bien, Liliana, perfecto, muy bien. El 34. Ahora el título, ¿de acuerdo? El título. Esta semana el título ha sido bastante rotundo en el estudio. A ver, ¿alguien se anima a escribir el título? El título, Jofre, muy bien, estamos de acuerdo, el 34. Ahora el título. A ver si alguien se acuerda. Título. A ver, ¿quién quiere decirnos el título? Bienvenida, Elina Morán, estamos muy felices de tenerte con nosotros, gracias a tu prima Rosario. A ver, el título de esta semana de la lectura, ustedes pueden encontrar la lectura debajo del vídeo, está debajo del vídeo, el 34. El título es El misterio de la inmortalidad, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿cuántos versículos ha tenido la lectura de hoy de la Biblia? Hoy hemos leído el Salmo 89. Ponga usted, querido hermano, hermana, ¿cuántos versículos ha tenido la lectura de hoy? ¿De acuerdo? Ha sido un poquito extensa. Así que si tú lo sabes, escríbelo. ¿De acuerdo? Compartamos, estemos juntos. Bienvenido, Julio, desde Sevilla, ¿de acuerdo? A ver, si tú sabes cuántos versículos nos ha traído hoy la lectura 52, bárbaro, Ha sido uno de los capítulos más largos que tiene la Biblia, Así que, hermanos, muy bien, entonces hemos hoy terminado la lectura del capítulo 34 del conflicto de los siglos y hemos concluido el capítulo 89 del libro de Salmos, que tiene 52 versículos. Muy bien, bienvenida Donna, bienvenida Marisol, hermana Rosario, así es, 52 versículos. Muy bien, pues vamos a empezar resumiendo un poquito lo que encontramos dentro de la lectura, ¿de acuerdo? Miren, yo les voy a poner allí, a los que están en el grupo de YouTube, en las iglesias, voy a copiarles dónde está la lectura semanal, ¿de acuerdo? Yo sé que siempre están dispuestos, así ahí tienen, les estoy copiando la página web donde está la lectura semanal, así que no tienen riesgo a perderse. Gracias, Carlos, sí es verdad, el capítulo 34 del conflicto de los siglos. Allí tienen el acceso a la página web donde encuentran los documentos de Elena de White. Entonces ustedes pueden descargarlos. Bienvenido, Edison Ortega. Estamos saludándote, hermano. Allí tienen. Muy bien.
Vamos a leer, vamos a resumir lo que esta semana hemos leído. Conflicto de los siglos. Bien. Desde los tiempos más remotos de la historia del hombre, Satanás se ha esforzado por engañar a la raza. Esto no es novedad, ¿verdad? Yo me voy a poner básicamente en el grupo de YouTube, donde hay más audiencia. Así que los demás seguimos, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué ha hecho Satanás? Dice, él ha promovido la rebelión en el cielo y luego en la tierra. Satanás es el rebelde por naturaleza. Adán y Eva fueron perfectos, fueron felices mientras obedecían la ley de Dios, ¿de acuerdo? Es importante entender esto. Satanás había hecho en el cielo, había logrado triunfar la mentira de que el texto de división en la iglesia es la ley de Dios. Imaginaos, de qué modo el enemigo subvierte las cosas de Dios y las hace ver malas. Hoy es triste que muchos cristianos consideran a la ley inválida. Esto es real. El enemigo sigue triunfando en este sentido. La envidia de Satanás dice, además la envidia de Satanás se despertó al ver la hermosísima morada para Adán y Eva, la inocente pareja. Resolvió hacer caerlos. Una vez separada de Dios y arrastrada bajo su poder, pudiese apoderarse de la tierra y hacer allí un reino de oposición al Altísimo. Es el plan de Satanás. Por esa razón tenía interés en que Adán y Eva cayeran. Si Satanás se hubiese presentado como lo que es en su carácter verdadero, habría sido rechazado en el acto. Nadie habría creído su cuento. Sin embargo, dice, Adán y Eva estaban prevenidos del enemigo. Pero Satanás trabaja en la oscuridad, encubriendo su propósito a fin de realizar sus fines, valiéndose de una serpiente que era de una apariencia fascinadora, se dirigió a Eva diciéndole, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Génesis 3:1. Si Eva hubiese rehusado entrar en la discusión con el tentador, se habría salvado. Pero ella se aventuró a alegar con él, y entonces fue víctima de sus artificios. Primera lección aquí. No discutas con el diablo ni con el pecado. Huye. Lo valiente es huir. ¿De acuerdo? Lo necio es discutir. Si Eva se hubiese marchado, no habría caído. Pero Satanás es así. Pues algunos cristianos quieren defender a Dios todo el tiempo y se ensartan en unas guerras en Facebook. Algunos dicen, otros no dicen. Y finalmente, el que gana, gana y el que pierde, pero la palabra de Dios siempre pierde. Termina siendo objeto de discusión. ¿De acuerdo? Así que cuando una persona no conoce la palabra de Dios o simplemente rehúsa conocerla, no tenemos más que hacer. Eva debió marcharse, dice la palabra de Dios. Muy bien, ¿qué más? Entonces, dice, así muchas personas son aún vencidas, dudan, discuten respecto a la voluntad de Dios y en lugar de obedecer los mandamientos, aceptan teorías humanas que no sirven más que para encubrir los engaños de Satanás. ¿Sí? Entonces, la mujer, dice, respondió a la serpiente. El Señor nos ha dicho, del fruto de todos los árboles bien podemos comer. Mas del árbol que está en el medio del jardín, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, no sea que muráis. Aquí tenemos a Eva explicándole al enemigo lo que Dios ha dicho. Pero el enemigo pues más artero que Eva, dice. La palabra de Dios dice, antes bien sabe que el día que comiereis de él, dijo la serpiente a la mujer, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Génesis 3, 2 al 5. La serpiente declaró que se volverían como Dios y que tendrían más sabiduría que antes y que serían capaces de entrar en un estado superior de existencia. Algunos cristianos se pierden porque se aburren de la iglesia. Ya allí lo que se enseña, pues ya lo sé. La Biblia dice, entre las parábolas que Jesús escribió, que su palabra es como un cofre donde puede sacar tesoros nuevos y tesoros antiguos. Los tesoros siguen teniendo un brillo, aunque hayan sido tesoros antiguos. Pero es lo que pasó a Eva. Eva se dio la tentación,
pensó que sería más inteligente después, tanto como Satanás, pero por su influjo, dice, Adán fue inducido a pecar. Ambos aceptaron la declaración de la serpiente de que Dios no había querido decir lo que había dicho. Desconfiaron de su creador, se imaginaron que Dios le estaba coartando su libertad y que podían ganar gran caudal de sabiduría y mayor elevación quebrantando la ley. Qué tragedia, ¿verdad? A mí me gusta mucho esta cita, ¿de acuerdo? Esta cita es bastante contundente. Dice que ellos fueron inducidos a pecar. El hecho que seamos inducidos no nos quita la responsabilidad. Una vez pecando, ellos primeramente desconfiaron de Dios, ¿no? Lo que Dios dice no tiene mucho sentido. Pensaron que al darle Dios la ley les estaba limitando su libertad. Mañana ya estamos entrando, aún todavía no estamos propiamente en el sábado. En Londres yo veo a las afueras y veo luz, ¿de acuerdo? Cuando el sol se ponga habremos entrado en el santo sábado del Señor. Entonces algunos dicen, no, pero total el sábado, ¿qué más da? Es el día del Señor, de hecho. Y dice, podían ganar gran caudal de sabiduría y mayor elevación quebrantando la ley. Qué tragedia. Pero, ¿cómo comprendió Adán después de su pecado el sentido de las siguientes palabras? En el día que comiereis de él, seguro moriráis. O sea, Dios había ordenado que el infractor de la ley moriría. La pregunta es, ¿cuándo? Adán comió y no pasó nada. Vamos a ver un poquito esta respuesta. ¿Comprendió qué significaban lo que Satanás les había inducido a creer? ¿Que iba a ascender a un grado más alto de existencia? De haber sido así, de haber crecido más, haber estado... Hoy la palabra en el mundo es estados alterados de conciencia. Hay gente que dice que está más elevada que antes. Esto es nueva era. Esto es satanismo del siglo XXI, ¿de acuerdo? Esta frase del siglo XXI está muy acuñada en algunos países. Pero el mundo te vende la idea de que tú no necesitas sino a ti mismo para elevarte en tu conciencia. Vamos a seguir un poquito. Estas no son palabras literales, envuelven un sentido filosófico de nuestros días, pero es un engaño antiguo. Dice la palabra de Dios que Adán comprobó que no era tal el sentido de la declaración divina. Dios sentenció al hombre en castigo por su pecado a volver a la tierra donde había sido tomada. Polvo eres y al polvo volverás. Ayer estudiamos esta cita de la palabra de Dios. El Señor dijo, pues por haber desobedecido, volverás al polvo. En otras palabras, vas a morir. La palabra de Satanás dice, vuestros ojos serán abiertos, resultaron ser verdad, pero solo del modo siguiente. Después que Adán y Eva desobedecieron a Dios, sus ojos fueron abiertos y podían discernir su locura. Conocieron entonces lo que era mal y probaron el amargo fruto de la transgresión. En otras palabras, si Adán y Eva no hubieran pecado, habrían mantenido su estado de inocencia permanente. Pero al haber pecado, ellos fueron inducidos en su locura. Mirad, hermanos, afuera. Yo tengo aquí en la casa, en el salón, hemos hecho este pequeño estudio de televisión, así podemos decirlo. Veo a la gente que pasa, hay un muchacho que pasa todos los días con la bicicleta buscando qué robar. Aparentemente se nos ha hecho normal verlo así, pero lo que estamos viendo es gente que vive una locura constante. La palabra de Dios nos saca de la locura. Bien, seguimos, son las 7:34. Dice la palabra de Dios, en medio del Edén crecía el árbol de la vida, cuyo fruto tenía el poder de perpetuar la vida. El que comía, vivía. Si Adán hubiese permanecido obediente a Dios, habría seguido gozando de libre acceso a aquel árbol y habría vivido eternamente. Pero en cuanto hubo pecado, quedó privado de comer del árbol de la vida y sujeto a la muerte. La sentencia divina, polvo eres y al polvo volverás, entraña la extinción completa de la vida. La inmortalidad prometida al hombre a condición que obedeciera se perdió por la transgresión. Las promesas de Dios son condicionales. Si tú cumples con lo que el Señor dice, Él hace su parte. Dios no es una barra libre. Tú pides lo que quieras, cuando quieras. No. Si tú cumples, Dios cumple. El que es fiel al Señor con sus tesoros, Dios será fiel con ellos.
El que es fiel con el Señor guardando sus leyes naturales de la salud, Él será fiel con ellos. El que las transgrede, Dios no puede hacer nada. En este caso, el hombre perdió el derecho a la vida, Dios le permitió elegir y el hombre decidió mal. Lo único que dice la palabra de Dios, a ver, sigamos leyendo. La inmortalidad prometida a condición que obedeciera. Tú obedeces, eres eterno. Se perdió. Adán no podía transmitir a su raza lo que ya no poseía. No había quedado esperanza para la raza caída. Si Dios, por el sacrificio del Hijo, no hubiese puesto la inmortalidad a su alcance, la palabra dice así, como la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron, Cristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Romanos 5:12, 2 de Timoteo 1:10. Y solo por Cristo puede obtenerse la inmortalidad. Jesús dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida. Juan 3:36. Todo hombre puede adquirir un bien inestimable si consiente en someterse en las condiciones necesarias. Todos los que preservando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, recibirán la vida eterna. Romanos 2:7. Hoy, para nosotros, la inmortalidad está al alcance únicamente en Cristo Jesús. Yo hablaba con algún pariente hace algunos años, muchos años. Era jovencito, muy jovencito. Me decía, tía, ¿por qué no crees en el Señor? Tendrás vida eterna. Y me decía, ¿yo qué voy a hacer ahí arriba tantos años? ¿Yo para qué necesito la eternidad? Qué poco valor a su vida ha causado el pecado a nuestras vidas. ¿Yo qué voy a hacer la eternidad? Estarás con Cristo. Lo único que prometió a Adán la vida en la desobediencia fue el gran seductor. La declaración de la serpiente a Eva en el Edén fue así: de seguro que no moriréis. La primera mentira. El primer sermón que fue predicado acerca de la inmortalidad del alma. ¿De acuerdo? Vamos a ver un poquito de este tema. Bien, y sin embargo aún se escuchan los ecos de aquellas palabras. Fundada únicamente en la autoridad de Satanás, repercute desde los púlpitos de la cristiandad y es recibida por la mayoría de los hombres, con tanta prontitud como lo fueron los primeros padres. A las sentencias divinas dice así: el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa no morirá, dice Satanás, sino que se vivirá eternamente. No puede uno menos que extrañar la rara infatuación con que los hombres creen sin más las palabras de Satanás y se muestran tan incrédulos a las palabras de Dios. Hacemos una pausa para saludar a los hermanos. Queremos saludar a Magdalena, Dios te bendiga. Querido José de Manchester, queremos saludar a Luz Marina. Bienvenida, hermana, un feliz sábado para ti y para los amigos que están en la línea, ¿de acuerdo? Tenemos a Marinita Mora que nos desea un feliz sábado, ¿de acuerdo? Bien, en los grupos de Facebook saludamos a los hermanos que están participando. Muy bien, volvemos un poco entonces al tema. ¿Cómo, si Dios ha dicho que el alma que pecare morirá? Desde los púlpitos cristianos se escucha las palabras, el alma que pecare sí vivirá. ¿Cuál es la contradicción? Bien, tenemos que apurar un poquito la lectura. Dice, si al hombre después de su caída se le hubiese permitido tener libre acceso al árbol de la vida, el pecado sería inmortalizado. Por eso que un querubín con una espada que arroja llamas guardaba el camino al árbol de la vida. Y a ningún miembro de la familia de Adán se le permitió salvar esa raya y participar del fruto de la vida. Por consiguiente, no hay ni un solo pecador inmortal. Todos los pecadores somos mortales. Ahora, una vez que ocurre la caída, Satanás hace algo. Ordena a sus ángeles que hagan un esfuerzo especial para inculcar la creencia de la inmortalidad en la creación, en los hombres, ¿de acuerdo? Para decirle que aun cuando el pecado esté en nosotros, podemos vivir eternamente. Por eso, ¿cómo representa Satanás y sus ángeles a Dios? Como un tirano, como lo que él es, pero se lo presenta a Dios. Esto diría un psicólogo, está proyectando Satanás y se las toma con Dios. Lo que es Satanás dice que es Dios. Por eso cuando escuchamos a los padres que dicen, pórtate bien, si no Dios te va a castigar, le pedimos al Padre que cambie de discurso, porque vamos a creer pensando de que Dios nos castiga. Dios no hace esas cosas. Bien, ¿qué más?
También declara que arroja al infierno a todos aquellos que no le agradan y que les hace sentir eternamente los efectos de su ira, y que mientras ellos sufren tormentos indecibles, se retuercen en las llamas eternas, su creador los mira satisfecho. Esta enseñanza griega, clásica, un escritor, Dante Alighieri, la presentó en la famosa Divina Comedia. Y muchos cristianos se han comprado el discurso. No existe estas cosas. No existe el infierno en sus escalas. El infierno no existe ahora mismo. Existirá cuando el Señor venga y de una consuma Satanás y sus ángeles malos. Y luego apagará. No hay un infierno real ahora mismo en ningún lugar. Hoy día Satanás dice, está tratando de vencer a los hombres como venció a nuestros primeros padres, debilitando la confianza en el Creador e induciéndolos a dudar de su sabiduría, de su gobierno y la justicia de sus leyes. Satanás y sus emisarios representan a Dios como peor que ellos para justificar su propia perversidad y rebeldía. Satanás es un personaje cruel. Él se reviste como lo que es Dios, con el propósito de que pueda mantener al mundo sumiso a sus dictados. ¿De acuerdo? Bien, miren, lean esta cita, están conmigo, estamos en la página 524, párrafo 4, dice: cuán repugnante a todo sentimiento de amor y de misericordia y hasta a nuestro sentido de justicia es la doctrina según la cual después de muertos los impíos son atormentados con fuego y azufre en un infierno que arde eternamente, y por los pecados de una corta vida eternal deberán sufrir eternamente. Sin embargo, esta doctrina ha sido enseñada muy generalmente y se encuentra aún incorporada en muchos credos de la cristiandad. Un teólogo sabio sostuvo: el espectáculo de los tormentos del infierno aumentará para siempre la dicha de los santos. ¿Cómo puede un santo, un personaje divino, un hijo de Dios, disfrutar de la crueldad de Satanás con los demás? Esto de bien hecho no es apropiado de la palabra de un cristiano. Qué bueno que le ha pasado, se lo merecía. No son las palabras de un cristiano. Pero jamás Dios permitirá que hayan personas que por una corta vida terrenal de pecado vivan una eternidad en el tormento y en el dolor. ¿De acuerdo? Bien, avanzamos. La palabra de Dios no se puede encontrar semejante enseñanza. Los rescatados no sentirán acaso en el cielo ninguna compasión y asomo por los que están sufriendo. Jamás. ¿De acuerdo? El Señor dice: volveos de vuestros caminos malos, porque moriréis. O sea, tenemos que volver. Ezequiel 33:11. ¿Qué ganaría Dios con que creyésemos que Él se goza en contemplar los tormentos eternos, que se deleita en oír gemidos, clamores, gritos de dolor, imprecaciones de las criaturas que se mantienen sufriendo en las llamas del infierno? Dios no podría soportar esto. Bien, son las 7:43, avanzamos un poquito más. La teoría de las penas eternas es una falsa doctrina que constituye el vino de las abominaciones de Babilonia, del cual ella da a beber a las naciones, ¿de acuerdo? Es verdaderamente inexplicable que los ministros de Cristo hayan aceptado esta herejía y la hayan proclamado desde el púlpito. La recibieron de Roma, y como de Roma también recibieron el falso día de reposo, es cierto que dicha herejía ha sido enseñada por hombres piadosos y eminentes, pero la luz sobre este asunto no les había sido dada como a nosotros. Bien, avanzamos. Eran responsables tan solo por la luz que brillaba en su tiempo. En cambio, nosotros tenemos que responder por la que brilla en nuestros días. Aquí dice la palabra de Dios que aquellos que enseñaron esto sin conocerlo completamente, una responsabilidad tienen. Pero hoy nosotros conocemos completamente que el infierno no existe. Conocemos que no hay un tormento eterno a los que en una corta vida pecaron. Y estas doctrinas, dice, son doctrinas las cuales son pronunciadas contra Babilonia. El que enseña estas doctrinas estará bebiendo del vino de las abominaciones de Babilonia. ¿De acuerdo? Muchos a quienes se sublevan a la doctrina de los tormentos eternos van al error opuesto. Ven que las escrituras representan a Dios como un ser lleno de amor y compasión y no pueden creer que haya de entregar a las criaturas a un infierno eterno. En otras palabras, el extremo es decir que Dios se goza al ver el tormento eterno. Y el otro extremo es, pues si Dios es bueno, no tiene por qué causar dolor a nadie.
¿de acuerdo? Sin embargo, pero como creen que el alma en sí es inmortal, no ven otra alternativa que sacar la conclusión de que toda la humanidad será finalmente salvada. O sea, esta enseñanza satánica tiene dos extremos, ¿de acuerdo? Siempre el populismo, fanatismo tiene dos extremos, se encuentran. El primer extremo es, Dios está enfadado con todos, por tanto los va a destruir eternamente. Y el otro extremo es, si Dios es bueno, va a salvar finalmente a todos. Entonces enviará un arrebato, un segundo arrebato, un tercer arrebato, y finalmente, aunque estés a 7 estadios de Dios, finalmente serás salvo. Todo esto es una doctrina satánica. El equilibrio es que Dios es justo. Pero vamos a avanzar un poquito más, ¿de acuerdo? Semejante doctrina, que así especula con la misericordia divina, pero ignora su justicia, agrada al corazón carnal y alienta a los malos en su iniquidad. No hace falta que te esfuerces, no hace falta. Yo les decía los cultos del miércoles, para vencer al pecado hay que estar en Jesús, pero moralmente es bueno. Si vas por la calle y un no cristiano encuentra el dinero de una cartera y lo entrega, todos nos sentimos contentos. Y no preguntamos si es o no cristiano, es una persona moral y responsable. Un cristiano, además de ser moral y responsable, es una persona que cree y ama a Dios, ¿de acuerdo? Bien, vamos a avanzar un poquito. A menudo me preguntan, dijo el orador, ¿cuál será la suerte de los que mueren en pecado? Tal vez en estado de embriaguez, o que mueren sin haber lavado sus vestiduras, en las manchas ensangrentadas del crimen, o como este joven sin haber hecho profesión alguna, ni tenido experiencia religiosa. Nos contentamos con citar las Sagradas Escrituras, la contestación que nos dan al respecto de resolver tan tremendo problema. Amón era pecador en extremo, era impenitente, se embriagó y fue muerto en ese estado. David era profeta de Dios, debía saber si Amón se encontraba bien o mal en el otro mundo. ¿Cuáles expresiones fueron? El deseo de David fue ver a Absalón, porque estaba consolado acerca de que Amón había muerto. En otras palabras, David tenía 2 hijos. Amón era un personaje pues impenitente, era un chico bastante fuera de sus cabales. No era moral, ¿de acuerdo? No era moral, estaba muerto, no tenía esperanza. Y cuando David enfrentó el caso, dijo a Absalón, decía, ojalá Absalón tenga un poco de esperanza, pero ni uno ni el otro. Bien, ¿de qué debemos deducir estas palabras? Dice la cita. ¿No es acaso que los sufrimientos sin fin no forman parte de la creencia religiosa? Así lo entendemos nosotros. Aquí encontramos un argumento triunfante en apoyo a la hipótesis más agradable, más luminosa y más benévola de la pureza y la paz finales y universales. Se había consolado con la muerte de su hijo. ¿Por qué? Porque podía ver con su ojo de profeta, echando una mirada hacia el estado glorioso, ver a su hijo muy alejado de todas las tentaciones, libertado, purificado de la esclavitud, corrupciones del mundo, y después de haber sido suficientemente santificado e iluminado, era admitido a la asamblea de los espíritus dichosos y superiores. Solo su consuelo consistía en que su hijo amado, al ser recogido del presente estado de pecado y padecimiento, había ido a donde el soplo sublime del Espíritu Santo sería derramado sobre su alma oscurecida, a donde su espíritu se desarrollaría con la sabiduría del cielo y con los dulces transportes del amor eterno. ¿De acuerdo? Con esto queremos dar a entender que creemos que la salvación del cielo no depende en nada de lo que hagamos en esta vida, ni un cambio de corazón, ni una creencia actual, ni la profesión de fe religiosa. Así como ese falso ministro decía esto, reitera la mentira dicha por la serpiente del Edén: de seguro no moriréis, sino en el día que comiereis de él vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios. Así muchos afirman que los más viles pecadores, el homicida, ladrón y adúltero, serán preparados después de la muerte para gozar de la eterna bienaventuranza. Este es el discurso, este es torcer la palabra de Dios. Algunos dicen, como fuiste malo, pues el Señor tendrá a bien salvarte. El Señor es justo, yo confío en la justicia de Dios, no hace falta que le diga a Dios cómo tiene que juzgar, pero no engañemos, ¿de acuerdo? Tengamos la claridad. Bien, ¿Satanás falsea las escrituras? Claro que sí, las tuerce. Dice la palabra de Dios, su alma deseó ver a Absalón porque sabía que estaba su hijo Amón muerto. Amón era un chico malo, finalmente fue erradicado del pueblo de Dios. Bien, vamos a avanzar un poquito porque no son las 7:50 de la noche. Bien, consideramos que la Biblia enseña además respecto a los impíos y a los que no se han arrepentido, a quienes los que dicen que se van a salvar todos, los universalistas, colocan en el cielo como santos y bienaventurados ángeles. La palabra dice así, Apocalipsis 21:6, al que tuviere sed le daré de beber del agua de la fuente de la vida de balde. Esta promesa es solo para aquellos que tienen sed, solo para aquellos que tienen necesidad de beber el agua de la vida y que la buscan a cualquier precio.
la recibirán. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Versículo 7. Aquí también las condiciones están especificadas. Tenemos que resistir al pecado y vencerlo. Una vida impenitente no traerá paz. Finalmente, en el cielo no habrá ningún fornicario, persona impúdica, hombre avaro, el cual es idólatra, no tiene herencia en el reino de los cielos. Efesios 5:5. Dios ha hecho a los hombres una declaración respecto a su carácter. Jehová, Dios compasivo, clemente, lento en iras, grande en misericordia y fidelidad, que usa su misericordia hasta la 1000ª generación, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al rebelde. Éxodo 34, 6 y 7. Salmo 145 dice que destruirá a todos los inicuos, los transgresores, todos a una serán destruidos, el porvenir de los malos será cortado. ¿De acuerdo? Dios no fuerza la voluntad ni el juicio de nadie. No se complace en la obediencia servil. Quiere que las criaturas salidas de sus manos le amen porque es digno de amor. Quiere que le obedezcan porque aprecian debidamente su sabiduría. Es un Dios de libertad. Bien, casi un poquito terminando, narro un poquito el comentario de la vida de Caín. Caín dio el ejemplo de lo que va a pasar al pecador si tuviese una vida de iniquidad y sin freno. Las influencias de las enseñanzas de la conducta de Caín arrastraron al pecado a multitudes de sus descendientes, hasta que la malicia de los hombres era tanta en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo y solamente al mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba llena de violencia. Génesis 6, 5, 10. Pero Dios fue misericordioso, y envió a Noé. A su vez, en los tiempos sucesivos, como pasó en Sodoma y Gomorra, Dios puso fin con su justicia, diciendo: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, 23. Bien, hermanos, queremos ir terminando ya leyendo la última cita de este estudio. Nosotros tenemos aquí en Inglaterra un reformador, Martin Tyndale. El mártir Tyndale declaró: confieso francamente que no estoy convencido que los muertos gocen ya de la plenitud de la gloria en Dios y los ángeles elegidos, ni es tampoco artículo de mi fe, pero si así fuera, entonces no puedo menos de ver que sería vana la predicación de la resurrección de la carne. ¿Qué decía esto? Que todo será así porque Cristo resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Bien, la enseñanza satánica de que hay vida después de la muerte, que hay infierno, que Dios es un personaje cruel y Él es la víctima, que uno puede vivir sin ley, sigue siendo una falsedad. No hay en la palabra de Dios ninguna cita en la cual los justos reciben su recompensa y los malos su castigo en el mismo momento de la muerte. No hay eso. Los muertos y los justos recibirán su castigo y recompensa hasta cuando Cristo venga. Mientras tanto están muertos, no tienen conciencia. Ayer estudiamos este tema por la noche. Sin embargo, Cristo vendrá y hará la pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15, versículo 55. Hemos llegado al final de esta lectura. El sol ya se pondrá en breves momentos. Queremos agradecerle por estar aquí presentes. Queremos mencionar a Juan Luje Vargas. Dios te bendiga, hermano, desde Madrid, España. Querida Patsy, Edna, estamos agradecidos, hermanos, por vuestras oraciones. Feliz sábado para todos. Patsy está muy agradecida porque el Señor le ha concedido su pedido. Muchas gracias. Y Donna, pues como todos los hermanos, nos alegramos que el Señor es bueno. Luz Marina, que el Señor te bendiga. Un feliz sábado. Es así que llegamos al momento de la lectura de la palabra de Dios. Si tú estás en tu casa y tienes una Biblia, yo te invito a que busques el Salmo 89 y leas conmigo, leas juntamente conmigo. Como decía bien Nicoleta al comienzo, son 52 versículos, así que podemos completar el trabajo, ¿de acuerdo? Salmo 89. Y esta va a ser nuestra meditación para recibir el sábado, ¿de acuerdo? Dice: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije: la misericordia será edificada para siempre.
En los cielos mismos establecerás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, confirmaré tu linaje para siempre, y edificaré tu trono de generación en generación. Los cielos confesarán tus maravillas, oh Jehová, y también tu fidelidad en la congregación de los santos. Porque ¿quién entre los cielos puede compararse a Jehová? ¿Quién entre los seres divinos se asemeja a Jehová? Dios terrible en el consejo de los santos, temido por todos los que están a su alrededor. Oh Jehová, Dios de Sabaoth, ¿quién como tú, poderoso Jehová? Tu fidelidad te rodea, tú dominas la soberbia del mar. Cuando se escrepan las olas, tú las sosiegas. Como herido de muerte, tú quebrantaste a Rahab, con tu brazo fuerte esparciste a tus enemigos. Tuyos son el cielo, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú la fundaste. El norte y el sur, tú los creaste. El Tabor y el Hermón se regocijan en tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano exaltada tu diestra. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que conoce el grito de júbilo. Andarán a la luz de tu rostro, oh Jehová. En tu nombre se alegrarán todo el día, y por tu justicia serán enaltecidos. Porque tú eres el esplendor de potencia, y por tu buena voluntad exaltarás nuestro poderío. Pues Jehová es nuestro escudo, el Santo de Israel nuestro Rey. Antiguamente hablaste en visión a tus santos, dijiste, he puesto socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a uno escogido de entre el pueblo. Hallé a David mi siervo, lo ungí con santa unción, mi mano está siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. El enemigo no podrá vencer reclamos sobre él, ni el maligno lo quebrantará, porque yo aplastaré a sus adversarios delante de él, y heriré a los que lo aborrecen. Mi fidelidad y mi misericordia estarán con él, y mi nombre será exaltado en su poder. Pondré asimismo su mano sobre el mar, y los ríos sobre su diestra. Él clamará a mí, tú eres mi Padre, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también lo constituiré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto con él será firme. Así estableceré su linaje para siempre, y su trono como los días de los cielos. Y sus hijos, si sus hijos abandonan mi ley, y no andan en mis ordenanzas, y si profanan mis estatutos, y no guardan mis mandamientos, entonces visitaré con vara su transgresión, y con azote su iniquidad. Pero no quitaré de él mi misericordia, ni faltaré a mi fidelidad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que salió de mis labios. Una vez juré por mi santidad, y no mentiré a David. Su linaje será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Será establecido para siempre como la luna, testigo en el firmamento. Pero ahora tú desechas a tu siervo y menosprecias a tu ungido. Te has airado con él, rompiste la alianza con tu siervo, has derribado su corona por tierra, has desportillado todos sus vallados y convertido en ruinas sus fortalezas. Todos los que pasan de camino lo saquean. Ha venido a ser oprobio para sus vecinos. Has hecho exaltar la diestra de sus adversarios. Has hecho alegrar a todos sus enemigos. Has hecho embotar el filo de su espada, y que no esté firme en la batalla. Has hecho cesar su gloria. Has echado su trono por tierra. Has hecho que los días de su juventud se acorten y sean cubiertos de ignominia. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Hasta cuándo arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Has creado en vano a los hijos del hombre? ¿Qué hombre vivirá sin ver la muerte? ¿Quién podrá librar su alma de la garra del Seol? Oh Dios, ¿dónde están tus antiguas misericordias que en fidelidad juraste David? Acuérdate, oh Dios, del oprobio de tus siervos, oprobio que llevo en mi seno de parte de todos los muchos pueblos. Acuérdate de tus enemigos, que tus enemigos han afrentado, Jehová. Han afrentado las pisadas de tu ungido. Bendito sea Jehová por siempre. Amén y amén. Mis hermanos, en horas del sábado, yo les invito a hacer una oración. Queremos recordar pues que tenemos en pocos momentos el programa La Fe de Jesús. Traeremos unos 5 minutos más tarde. Pero permítame hacer una oración y poner el himno final de salida, ¿de acuerdo? Que el Señor nos acompañe en su santo reposo. Vamos a orar, mis hermanos, que el Señor pueda acompañarnos. Oremos. Querido Padre, te damos gracias porque entramos en tu reposo. Querido Señor, no hay poder en este mundo que se asemeje al tuyo. Tú eres bueno, tú eres bondadoso, tú eres un Dios generoso a quien acudimos.
Por esa razón te damos honra y gloria, y tu santo reposo guardamos. Oh Dios, danos paz en este día, en el día de tu descanso. Que podamos mañana disfrutar de tu presencia. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Un feliz sábado para todos mis hermanos y cantamos este himno. Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, que así ordenaste en el Sinaí, que así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono, en santa, ferviente, sincera oración, pidiendo te escuches su humilde plegaria y gocen por siempre de tu protección, y gocen por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que obtengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir. Y cuando vinieres, Señor, en tu gloria, que puedan por siempre contigo vivir, que puedan por siempre contigo vivir. Queremos desearles un feliz sábado, queridos hermanos. Cortamos y volvemos con el programa de la fe de Jesús. Nos vemos en breves segundos, en un momentito. El Señor les bendiga.